Recientemente se nos reveló en uno de los capítulos del manga un vínculo que tuvo en su momento Shanks el pelirrojo con el gobierno mundial. Al parecer este asistió a una reunión en Marillois y antes de que se involucrara en la obtención de la fruta de Luffy, se pudo observar que poseía una marca extremadamente sospechosa en su brazo izquierdo. Esto ha dado pie a que se volviera a colocar sobre la mesa el debate que hay respecto a si Shanks es o no un traidor. Este mismo ha existido desde hace mucho tiempo gracias a varias conductas sumamente sospechosas que ha tenido el pelirrojo a lo largo de la historia, y en esta oportunidad aprovecharé el momento para traerles este video en donde recapitularemos y analizaremos todos los indicios de la posible traición de Shanks al bando de la piratería. ¿Qué hay detrás de la marca que tuvo en el brazo que perdió? ¿Por qué razón robó la fruta de Luffy realmente? ¿Era Shanks o Shamrock el tipo que fue a Marillois a hablar con el Gorosei durante el Reverie? Descubre todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, para ir desarrollando toda esta trama de posible traición de parte de Shanks, es bueno ir puntualizando todas esas cuestiones del personaje que han levantado muchas sospechas hacia él, y como no podría ser de otra manera, iniciaríamos con el origen del personaje. Para eso nos tendremos que ir hacia el mar del West Blue, más específicamente a la isla de God Valley, sitio en donde, con tan solo un año de haber nacido, Goldie Roger se lo encontró en un cofre de un tesoro. Esto podría indicarnos que posiblemente de bebé Shanks haya sido ofrecido como uno de los premios de la competencia de cacería humana que se estaba teniendo en el lugar antes de la llegada de Roger y Rox. Ahora bien, a pesar de que podría decirse que para Shanks, Roger debió haber sido su padre, si hablamos de su linaje de sangre no se puede evitar mencionar que este tipo pertenece a la familia de los Figarland, siendo esta una de las 19 familias de tenryubitos que viven en Marillois. Su padre es Figarland Garling, actual miembro del Gorosei y antiguo líder de los Caballeros Divinos. Resulta que este tipo tuvo dos gemelos, Shanks y Shamrock, siendo este otro el líder actual de los Caballeros Divinos, y bueno, evidentemente el vínculo sanguíneo que tiene Shanks con los Tenryubito y Marillois no tendría por qué hacerle malo per se, ya que a fin de cuentas fue criado por Roger y no por ellos. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando con el tema se darán cuenta que la cosa se pone cada vez más sospechosa. ¡Es policía! ¡Es policía! ¿Lo eres? Ven a dar un paseo. Ya siendo un poco más mayor, Shanks vivió junto con Roger y su tripulación un montón de aventuras. Sin embargo, la más importante, que fue la llegada a Locktail, se la perdió. Esto porque decidió quedarse a cuidar de su hermano Baggy cuando este enfermó justo antes de dirigirse al lugar. Al ver a su capitán llegar de regreso, este le preguntó algo, y tras recibir su respuesta empezó a llorar desconsoladamente. Esto puede que haya sido un punto de inflexión para el personaje. Es casi seguro que esta situación debe estar vinculada a lo que encontraron en Locktail, por lo que puede que este punto de inflexión de Shanks tenga que ver con esa profecía de la que tanto se ha hablado. Curiosamente, más adelante veremos cómo Scopper Gabán le comentó al propio pelirrojo que él era el elegido. Recordemos que en dicha profecía se comenta que eventualmente aparecerá alguien que traerá libertad a ese mundo a través de un nuevo amanecer. A día de hoy sabemos que el elegido es Luffy, pero en su momento puede que los piratas de Roger hayan malinterpretado esto y se creyeran que iba a ser Shanks u otro personaje quien ocupase ese puesto. Pero bueno, si seguimos avanzando en la historia nos saltaremos muchos años y llegaremos a 14 años en el pasado en Elbaf. Ahí pudimos ver como un Shanks, ya con su tripulación y su cicatriz en el ojo hecha por Teach, tomaba un baño en las aguas termales junto con su antiguo compañero de tripulación Scopper Gabán. La cuestión aquí está en que para ese momento Shanks aún tenía su brazo izquierdo y en él se logró ver un símbolo que tenía un poco más arriba de su codo. Hace no mucho en la trama de Elbaf se nos comentó que los caballeros divinos pueden transportarse por distintos lugares del mundo a través de una especie de portal demoníaco llamado Abismo, y para hacerlo estos deben tener una marca en su cuerpo. Ahora bien, por sí solo no tendríamos que pensar que esta marca particularmente sea la que le permita viajar por el abismo. Eso de hecho implicaría que Shanks ha tenido una especie de alianza con el gobierno mundial. Sin embargo, si seguimos avanzando en el mismo capítulo en donde se nos mostró la marca del brazo de Shanks, luego veremos un diálogo en otra conversación que tuvo con Gabán. Ahí el pelirrojo le comentó que conoció hace mucho tiempo al rey Harald de Elbaf en Marillois. ¿Qué? Literalmente aquí Shanks por su propia boca nos tira en la cara que estuvo presente en una especie de reunión junto con el gobernante de Elbaf en la Tierra Santa, lugar en donde se ubica la base principal del gobierno mundial, y tomando en cuenta esto, entonces, ¿Shanks se confirma como traidor? Buena pregunta, hermano.
Buena pregunta. Y a ver, no necesariamente, ya que de momento desconocemos el contexto que propició esta situación. No sabemos si Shanks fue llevado ahí en contra de su voluntad, así como tampoco las intenciones que pudo haber tenido yendo hacia allá en caso de que fuera por su propia cuenta. De hecho, si lo pensamos con lógica, debemos tener presente que estar aliado al gobierno mundial implicaría tener de enemigo absoluto al bando de la piratería, sobre todo a los antiguos tripulantes de Roger, ya que estos llegaron a Locktail, por lo que no tendría sentido que Shanks, estando del lado del gobierno mundial, le dijera a Gavan con total libertad que fue a su base principal y que se encontró a Harald ahí, a menos que estuviera mintiendo. Ahora bien, una cosa que me parece sumamente curiosa es que justamente cuando Shanks fue a Elbaf con intenciones de reunirse nuevamente con el rey Harald, este acabó siendo asesinado por medio de una situación extremadamente sospechosa y confusa, ya que fueron sus propios soldados quienes le atacaron. ¿Estaría Shanks vinculado a toda esta situación? Eso de momento es un misterio, pero no me pueden negar que esto es muy conveniente. Shanks va a Elbaf a hablar con Harald, y ese mismo día Harald acaba siendo ejecutado. Si pensamos con lógica, deberíamos decantarnos con que probablemente el pelirrojo haya tenido cierto grado de implicación con el regicidio, y eso le posicionaría como un posible aliado del gobierno, es decir, como un traidor. Sin embargo, existe todavía una situación que hace que difícilmente le posicionemos en ese bando, y esa es justamente la del robo de la fruta de Nika. Esta historia ya muchos la conocerán, pero para quien no lo tenga tan claro, se los contaré de forma muy resumida. ¡Vamos! ¡Si me doy el lujazo! Hace 13 años en el pasado, es decir, un año después del asesinato de Harald, Shanks asaltó un barco del gobierno mundial, el cual transportaba la legendaria fruta de Nika, misma que el gobierno mundial había intentado conseguir durante 800 años. Esto dejó como resultado que el pelirrojo consiguiera la legendaria fruta, quitándosela de las manos al gobierno, algo que si me lo preguntan, me parece muy poco favorable para el bando de Mary Joyce. Y es que, ¿por qué razón Shanks haría algo así estando de su lado? Para mí esta es la prueba irrefutable de que el pelirrojo no está completamente a favor del gobierno mundial, ya que justamente hizo lo peor que pudo haber hecho en su contra, robar la fruta del elegido y posteriormente entregársela al elegido. Pero de esto debemos hablar a mucha más profundidad, y es que Shanks, al poco tiempo de haberse robado la fruta de Nika, se fue convenientemente a la isla en donde vivía el hijo de su antiguo capitán, Ace. Sin embargo, nunca se encontró con él, o al menos no que se sepa. Ahora, con quien sí que lo hizo fue con Luffy, y posteriormente, a través de un accidente, entre muchísimas comillas, la fruta acabó siendo consumida por él. Si me lo preguntan a mí, yo les diré que Shanks fue a la isla de Don con las intenciones de encontrar al elegido de la profecía para que consumiera la fruta de Nika, cosa que, bueno, al final acabó consiguiendo. Sin embargo, esto me genera otra gran duda, porque Shanks no se comió él mismo la fruta. A fin de cuentas, Scopper Gavan dijo claramente que lo veía a él como el elegido de la profecía, y esto puede que se deba a que dentro de la propia tripulación de Roger hubieron como mínimo dos interpretaciones distintas de quién sería el elegido luego de que se enteraran de la verdad de su mundo en Locktail. Por un lado tenemos la interpretación que le dio Gavan, es decir, la de que Shanks era el elegido, pero por otro lado tenemos justamente la de Roger, que fue la de que sería su hijo quien fuera la persona destinada a cumplir con lo que él dejó al pendiente en esa isla al llegar demasiado pronto en el tiempo. Tengan presente que Roger, durante el flashback de Oden tras llegar a Locktail, dijo que sería su hijo quien concluiría con esto, a pesar de que en ese momento aún ni había embarazado a Rush de Ace. Puede que debido al respeto que tenía por su antiguo capitán, Shanks decidiera llevar dicha fruta hacia el lugar en donde estaba Ace, dándole así la oportunidad al destino de que si era él efectivamente el elegido, acabara consumiéndola. Y si al final eso no ocurría, pues sería porque simplemente nunca lo fue y Roger estuvo siempre equivocado al creerlo, cosa que se demostró, pero porque fue Luffy quien la acabó comiendo. En un principio Shanks no estuvo tan de acuerdo con la idea de que Luffy la hubiera comido. Sin embargo, con el pasar de los días, el niño se fue ganando su confianza hasta el punto en el que decidió apostar por él, dejándole su sombrero, el cual no deja de ser el que había heredado de su antiguo capitán Roger, con el fin de encaminarlo en el mundo de la piratería, y a partir de ese momento se encargaría de mover los hilos del mundo para permitir que ese muchacho pudiera llegar hasta Locktail. Pero nos estamos saltando un detalle muy importante, y ese es otro, que el de que se dejara comer su brazo izquierdo por el señor de la costa que iba a tragarse a Luffy. Verán, durante un montón de tiempo para muchos nos era increíble, pero
pero en el mal sentido de la palabra, el hecho de que alguien tan fuerte como Shanks, para ese punto de la historia, se dejara cortar un brazo así a lo pendejo. Sin embargo, puede que esto ahora tenga una explicación un poco más creíble, y esa es que al ser ese el brazo en donde tenía la marca que en teoría le vinculaba con el gobierno mundial, Shanks decidiera sacrificarlo en pro de justamente desvincularse con Mary Joyce. A esto le encuentro sentido por el simple hecho de que este decidiera enfocarse a partir del momento en el que Luffy comiera la fruta a encaminarle para que cumpliera con la profecía, y evidentemente el estar vinculado con el gobierno entorpecería muchísimo toda esta cuestión, razón por la cual aprovechó ese momento para matar dos pájaros de un tiro: por un lado deshacerse de su brazo y por el otro darle una dosis de realidad al muchacho para que fuera entendiendo desde ya que sus acciones tendrían consecuencias reales dentro de su mundo. Esto último evidentemente tiene un gran asterisco encima, puesto que Luffy igualmente actúa como si no hubieran consecuencias por sus acciones, pero eso ya es porque el personaje es así. Lo que sí que es un hecho es que la pérdida del brazo de Shanks fortaleció el vínculo entre ambos. Entre esto y que le dejó su sombrero, se ganó la confianza plena de Luffy, cosa que le sirvió muchísimo para poder encaminarle, como ya les dije antes. Y si nos ponemos a pensar muy fríamente, esto fue bastante maquiavélico de parte de Shanks. Ya con el transcurrir de los años, Shanks se convertiría en uno de los 4 emperadores del mar, esto seguramente para poder tener el control y la influencia suficiente como para poder actuar libremente en pro de que la profecía se cumpliera, y con todo esto intentaría mover los hilos de su mundo para facilitarle el camino a Luffy. Por ejemplo, el caso de la trama de Ace podría tener esta interpretación, y es que desde el vamos vimos que Shanks tuvo un interés genuino por el conflicto interno que tuvo la banda de Shirohige cuando Teach mató a Thatch, se escapó con la fruta Yami Yami y Ace decidió perseguirle. El pelirrojo, al enterarse de ello, intentó evitar que eso ocurriera comunicándose con Shirohige. Esto puede que haya ocurrido porque, al conocer a Ace, puesto que recordemos que él mismo se presentó ante Shanks como el hermano de Luffy, quisiera evitar que se peleara con Teach, ya que él más que nadie sabía lo peligroso que ese tipo podría llegar a ser. Recordemos que fue él quien le hizo la cicatriz. Puede que Shanks pensara justamente que si ambos se pelearan, Teach le hubiera ganado a Ace, y que eso llevaría a que posteriormente Luffy, al enterarse, quisiera ir en su contra como venganza, cosa que le desviaría pronunciadamente de su propio camino como elegido del destino. Esta es una teoría bastante plausible. Sin embargo, también existen interpretaciones que podrían indicar que Shanks decidió darle largas al asunto, primero mandando a uno de sus tripulantes en lugar de ir personalmente a reunirse con Shirohige, cosa con la que podría haber hecho el tiempo suficiente como para que Teach fuera encontrado por Ace y este posteriormente le derrotara, ya que recordemos que cuando Shanks por fin tiene su reunión con Shirohige, eso ocurre más o menos por los mismos días en los que Ace fue derrotado por Teach. De ser ese el caso, esta sería otra situación extremadamente sospechosa del pelirrojo. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Y antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video que hice hace unos meses del resumen de la historia de Shanks. Échenle un ojo que seguro que les gustará. Pero bueno, luego de que Ace fuera encarcelado, se comentó entre la marina que Shanks fue avistado por el Nuevo Mundo cuando este interceptó el barco de Kaido. Y es que parece que el rey de las bestias se dirigía hacia Marineford para participar en esa gran guerra en donde Shirohige invadiría el cuartel general para salvar a uno de sus hijos. No obstante, Shanks intervino y de alguna u otra manera logró convencer a Kaido de que no se entrometiera. Como dato curioso, durante la guerra de Onigashima, cuando Kaido derrotó a Luffy por primera vez y lo lanzó al mar, este se mostró muy triste al no haber conseguido lo que quería, y puede que esto se deba a que Shanks negoció una futura guerra para Kaido en donde este por fin encontrara esa muerte épica que tanto buscaba, esto a manos del elegido de la profecía. Y es que esta es la única razón lógica que encuentro para explicar cómo Shanks pudiera evitar que Kaido interviniera sin tener que luchar contra él, ya que al poco tiempo de que esa reunión ocurriera, el pelirrojo, como todos sabrán, intervino en Marineford, y ahí ni él ni ninguno de sus subordinados mostró señales de haber luchado contra Kaido y su banda previamente, por lo que puede que ahí el pelirrojo haya utilizado a Luffy como moneda de cambio para convencer a Lonnie de no entrometerse en Marineford. Y ahora que hablamos de la guerra de la cumbre, aquí sucedieron varias cosas interesantes. La primera de ellas es que evidentemente llegó justo a tiempo para evitar que el conflicto escalase lo suficiente como para que Luffy acabase estirando la pata. De hecho, una cosa muy curiosa es que Shanks al parecer intenta evitar el reencuentro con Luffy, y esto porque probablemente sepa que mientras más lo posponga, más lejos llegará
llegar al elegido al intentar regresarle el sombrero. Es por esta razón que evita encontrárselo directamente ahí y le pide a Buggy que le lleve el sombrero. Por otro lado, Shanks le pidió a Sengoku que detuviera la guerra, y él, como almirante de flota, decidió acceder, según él, solamente porque era Shanks quien se lo pedía. Esto refleja la influencia que tenía el emperador, en el que en ese momento era el almirante de flota, y esto puede que se deba a su linaje de Tenryubito. No sería de extrañar que Sengoku, teniendo ese cargo, supiera que Shanks era un Figarland, y que para no desobedecer las exigencias de un dragón celestial, este haya decidido ponerle punto y final a ese conflicto. Y por último, pero para nada menos importante, tenemos el tema de que Shanks por alguna razón dejó que Teach se escapara del lugar luego de que tenía la oportunidad perfecta para eliminarle. Digo, si para él Barba Negra era tan peligroso, ¿por qué no se aprovechó de ese momento en el que tenía a Sengoku de su lado para hacerle la encerrona y quitárselo de en medio? Debido a esto, muchas personas a día de hoy se creen que Shanks y Teach tienen una especie de alianza secreta, y no es para menos, ya que esta es la única explicación lógica que le encuentro de momento a que esto haya ocurrido así. No jodas, ¿en serio? Ahora, tras el salto temporal, Shanks no llegó a tener tantas intervenciones. Sin embargo, existe una posible aparición que puede que tenga muchísimo peso para todo esto que les estoy comentando, y esa es su posible presencia en el Reverie. Y digo posible porque a día de hoy no sabemos del todo si fue él o Shamrock quien se apareció frente al Gorosei para hablar de cierto pirata. Esto principalmente porque Oda no dibujó la cicatriz que tiene en su rostro Shanks en esa situación, a pesar de que en oportunidades anteriores, cuando le dibujó desde esa misma perspectiva, sí que lo hizo. Pero bueno, a día de hoy desconocemos si fue Shanks o Shamrock quien habló con el Gorosei durante el Reverie, pero de haber sido Shanks, se podría sustentar la teoría de que el pelirrojo actualmente trabaja como un agente doble, es decir, un tipo que en el pasado probablemente fue reclutado por el gobierno mundial y trabaja para ellos, razón por la cual consiguió la marca del Abyss que tenía en su brazo izquierdo, pero que secretamente siempre se mantuvo del lado de Roger y de la profecía, razón por la cual, en lo que tuvo la oportunidad de aportar a su cumplimiento, robó la fruta de Nika y se la llevó al elegido. Y entonces, de ser ese el caso, ¿cuál era ese cierto pirata del que quería hablar con el Gorosei? Posiblemente en este caso haya sido Teach, ya que, tomando en cuenta cómo se está desarrollando la historia, puede que el gobierno establezca una alianza con Kurohige, misma que probablemente haya recomendado Shanks, y ojo, no para el beneficio de ambas partes, sino más bien para que de entre los dos uno debilite al otro, ya que tanto nosotros como espectadores como el propio Shanks sabemos de sobra que Teach acabará traicionándoles. La decepción, la traición. Pero si creían que las intervenciones cuestionables de Shanks acabarían, les cuento que todavía existe una que al menos a mi parecer me deja bastante duditativo, y esa fue justamente la declaración que hizo de querer ir a reclamar el One Piece, esto luego de que convenientemente Luffy y sus aliados hayan sacado a Kaido y a Big Mom de la carrera por el mismo. Esto podría darnos a entender que Shanks estuviera esperando a que quitaran de en medio a esos antiguos piratas de la era anterior para hacer su propio movimiento, cosa que la verdad le hace ver bastante rastrero de su parte, pero dejando eso un poco de lado, ¿por qué Shanks buscaría reclamar el One Piece? Digo, si ha basado todos sus últimos movimientos como pirata intentando conducir a Luffy a que lo encuentre, ¿por qué él ahora buscará reclamarlo también? Esto puede que se deba a que Shanks ya haya asumido que a Locktail llegarán varias tripulaciones de piratas y no solo la del elegido, razón por la cual tenga la intención de resguardar lo que ahí se encuentra para evitar que eso caiga en las manos equivocadas, pero de antemano les digo, esa es una visión muy optimista. Dicho esto, tras haber declarado eso y ahuyentar al almirante Aramaki con su Haki del Conquistador versión Bluetooth, algunos miembros de su banda le preguntaron si quería ir a ver a Luffy en Wano, a lo que él le respondió diciéndole que mejor debían movilizarse a los territorios que Bartolomeo estaba atacando, siendo esta quizás otra muestra más de cómo Shanks intenta darle largas a su reencuentro con Luffy. Curiosamente, cuando confrontó a Bartolomeo, este aparentemente le permitió irse tranquilamente, cosa que contradice un poco esas ganas que tenía de partirle su madre al estarle robando los territorios. Sin embargo, fue Yasop quien posteriormente destruyó por completo su barco, y aunque en un principio Shanks no buscaba eso, tampoco se mostró reacio a las acciones de su tirador, cosa que es una actitud cuanto menos sospechosa. Posteriormente fue a Elbaf a hablar con Dory y Broggy, y ahí les estuvo comentando cosas de Luffy, y ¡oh, sorpresa! Luego de eso, los gigantes se aparecieron en Egghead con la intención de rescatar al dios del sol, dejando en evidencia que Shanks algo les estuvo que haber comentando referente al vínculo que existe entre Luffy y el elegido de la profecía. Nuevamente aquí se evidencia que Shanks maneja los hilos de su mundo en beneficio de que Luffy pueda llegar a cumplir el objetivo que la profecía le achaca al ser el elegido de la misma. Muy pronto va a venir Dios, va a venir Cristo, va a pegar la tierra como nunca has visto en tu vida.
El día de juicio está acercando. Y luego de escuchar todo esto, ¿cuál sería la conclusión final? ¿Es Shanks un traidor o no? Según yo, de momento es muy temprano para sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, existen cosas como lo de que robara la fruta de Nika que definen que Shanks como mínimo no está totalmente del bando del gobierno mundial. Si bien es cierto que el tema de su marca del Abyss podría indicar que tiene o tuvo algún tipo de vínculo con Mary Joyce, puede que esto se deba a que el pelirrojo haya decidido convertirse en un agente doble, estableciendo una alianza con el gobierno en donde les hacía creer que trabajaría como su agente encubierto haciéndose pasar por pirata, pero que secretamente nunca haya dejado de estar del lado del cumplimiento de la profecía del nuevo amanecer, razón por la cual incluso hasta en la actualidad sigue actuando a favor de Luffy, o al menos eso es lo que yo creo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice hace no mucho del rol que tendrán todos los aliados de Luffy en la guerra final. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.